Buenos días. Con motivo de la celebración de las jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico, estamos realizando en el Colegio de Arquitectos una serie de conferencias a cargo de profesionales y estudios tanto de las islas como del resto del panorama nacional, eh, invitados pues, por su excelente carrera y su excelente trabajo. La segunda de las conferencias invitadas es la de los dos profesionales que nos acompañan hoy en esta entrevista, que son Carmen Moreno y Juan Domingo Santos. Carmen Moreno Álvarez es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, desde donde da clases como profesora de proyectos desde el año 2007. Sus obras y proyectos han participado en exposiciones internacionales como la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2008, 2016 y 2021, la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, la Muestra Internacional del Patrimonio Arquitectónico, en la Beijing Design Week de 2014, en el próxima Joven Arquitectura Española de la Fundación Arquia en 2008 y 2010, en el High Jazz Jóvenes Arquitectos Españoles del Ministerio de la Vivienda entre 2007 y 2013, en la segunda Bienal de Canarias de Arquitectura, Arte y Paisaje en 2009, entre otras. También ha recibido reconocimientos como el Premio de Arquitectura Residencial Exaequo con Álvaro Sisa del COA de Granada en 2005. Ha sido finalista de Premios de Arquitectura Española en 2005, de los Premios FAD en 2007 y seleccionada en los FAD en 2019 y 2020. También mención de honor en los Premios LAMP 2015, finalista de la 14ª BAU en 2018, Premio COA de Granada 2019, Emporia de Oro 2016 y seleccionado en 2017 y 2021. Por su parte, Juan Domingo Santos es arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, centrando sus proyectos y obras en intervenciones sobre el patrimonio y paisaje. Sus trabajos han sido seleccionados en exposiciones internacionales como On-Site, organizada por el MoMA de Nueva York en 2006, la Bienal de Arquitectura Española en el 93, en 2010 y en 2018, y la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2000 y en 2016. Ha recibido el premio de la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo por el Museo del Agua en Lanjarón. Ha llevado a cabo proyectos de intervención en el conjunto monumental de la Alhambra, así como investigaciones y estudios sobre su paisaje y arquitectura. En el año 2011 ganó el concurso internacional de ideas Atrio de la Alhambra junto al arquitecto Álvaro Sisa para adecuar los accesos al monumento. Además, ambos fueron codirectores de la 13ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, Carmen, Juan Domingo, bienvenidos. Gracias. Bueno, para comenzar, estamos a todos los invitados haciéndole la misma pregunta realmente, que es un poco relacionada pues, con la temática de estas jornadas, ¿no? Que son estas jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Quería preguntarles cómo es el proceso que ustedes realizan a la hora de afrontar estos trabajos que no parten de una tabula rasa, ¿no? Que no parten de una parcela vacía, sino que intervienen pues, sobre otras arquitecturas, elementos anteriores, ¿no? Y sobre todo, en el caso de ustedes, pues, con un carácter tan fuerte como puede ser la Alhambra, la Azucarera, etc. ¿Cómo se llega a ese trabajo? Bueno, contesto yo a esta pregunta, pues cada caso es distinto y cada caso es particular y requiere ser tratado con su propia especificidad. Entonces, a nosotros nos gusta no tener ideas a priori, ¿no? Ni ideas preconcebidas. La intención es dejarse llevar por lo que demande el propio proyecto, el propio lugar, ¿no? Nosotros pensamos que los arquitectos tienen un sentido útil para la sociedad, ¿no? Como los médicos. Vamos al médico para que nos cure, ¿no? Digamos, o para que nos arregle un problema, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad espera que los arquitectos le resuelvan problemas, ¿no? Y, y entonces, la manera, pensamos que es muy importante que la arquitectura esté relacionada pues con los problemas específicos, ¿no? De en cada momento. Y de ahí que la intención nunca a la hora de plantear una solución no sea como una idea preconcebida, una idea a priori, ¿no? Sino que más bien es dejarse llevar por lo que vayamos encontrando, vayamos viendo dentro del país. Es como una aventura, ¿no? El proyecto se convierte en una aventura donde no hay dos proyectos iguales, en cada cual se encuentran
cosas que te llevan a otras cosas y de ahí que te llevan a otras cosas. Un poco como la historia de Paul Auster, ¿no? Que un día encuentras una cosa y otro día, esa idea del serendipity, ¿no? El hallazgo afortunado, los encuentros que hacen que los proyectos te sorprendan a ti mismo también. Entonces, esa labor se inicia casi siempre con registros, eh, con un nivel, pensamos que el propio proyecto ya está, forma parte de ese proceso de registro, el proyecto se encuentra en la manera de aproximarse a ese sitio, a la gente, escuchando a la gente. Las conversaciones de la gente dan muchos datos, muchas pistas, ¿no? Luego también la documentación, ¿no? De archivo o el propio investigación del arquitecto a través del dibujo, ¿no? Del registro se convierte en una exploración nueva que arroja información que nos sirve para proyectar. Un poco este es la manera, es decir, no hay un método tampoco, no podemos decir que exista, ni tampoco llevamos cosas de unos sitios a otros, ¿no? Sino que más bien hace falta tiempo, ¿no? Para todo esto, porque el proyecto no es inmediato, ¿no? Hace falta ir descubriendo estas cosas, ¿no? Se convierte en algo que emocionante también, ¿no? Sí, bueno, esta entrevista es especial porque, claro, hoy les pillamos después de la conferencia de ayer, entonces ya hay algunas cosas que yo tenía preparadas que medio me han respondido con, con la intervención que hicieron. Pero me parece interesante esta idea que yo creo que es común a muchos arquitectos, siempre se nos ocurre hablar una cierta comparación con la medicina, ¿no? El arquitecto en alguna parte también parece que aspira a ser un médico, ¿no? Como esa parte primero de análisis de lo que pasa a esa persona o ese lugar y luego ya pues buscar una solución concreta, ¿no? Yo siempre lo relaciono que yo creo que igual que la salud es uno de los derechos fundamentales, al final los arquitectos también estamos trabajando sobre otro derecho fundamental, ¿no? Que es al final es la vivienda, el espacio. Y siempre parece que muchas veces nosotros mismos nos ponemos como ciertas trabas a esto, ¿no? Como nos ponemos en un escalón debajo de otras profesiones, ¿no? Hay como siempre me da pena pensar eso de, hombre, incluso la sociedad no nos tiene a lo mejor tan bien situados o no sabe exactamente lo que hacemos tan bien como la medicina, ¿no? Es como que ahí siempre hay una cierta duda. Bueno, quería aprovechar también, a raíz de todo el trabajo que han realizado ustedes sobre arquitecturas anteriores, sobre arquitecturas vernáculas, si existe pues algún tipo de influencia de todas estas otras arquitecturas que habéis investigado y con las que habéis trabajado a la hora de afrontar trabajos de obra nueva, ¿no? Que creo que un poco también hablabais de eso ayer, ¿no? ¿Habéis redescubierto alguna forma de hacer, algún material, algún detalle que os esté sirviendo para otros trabajos? ¿Cómo ha influenciado toda esta tradición constructiva, toda esta tradición arquitectónica en vuestra propia arquitectura? Bueno, efectivamente es una formación que uno va obteniendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ayer cuando hablábamos de la Alhambra, para nosotros no es solo un lugar en el que hemos podido trabajar, sino Juan empezaba hablando de su vivencia de pequeño allí también, ¿no? O sea que al final forma parte de tu propia formación cultural o tu experiencia de habitar en un lugar. Para nosotros, Granada es una ciudad pequeña en la que la influencia del paisaje y del el patrimonio es muy importante, ¿no? Porque está presente, no es algo, la Alhambra no es un monumento que esté fuera de la ciudad, sino que está integrado en la propia actividad diaria, es un referente en toda la ciudad. Y luego el paisaje que constituye toda la ciudad y el entorno de la Vega también es muy importante para el día a día, ¿no? Y para nuestra propia experiencia dentro de la ciudad. Entonces, yo creo que no hay diferencia, ¿no? Cuando uno trabaja sobre un proyecto de obra nueva o sobre un proyecto en el patrimonio, porque en nuestro caso, por lo menos, siempre actuamos de esa misma manera, a través del registro, como Juan ha comentado. Yo creo que no existen los desiertos, ¿no? Como quien dice, sino que al final todo tiene algo detrás, ¿no? Y incluso en un solar vacío han pasado cosas antes de que uno llegue. Entonces, a nosotros nos gusta siempre como empezar a buscar esas cosas para descubrir qué oportunidades puede tener el proyecto o a qué puede responder mejor el proyecto, ¿no? Al final intentas pues como mejorar, ¿no? Los lugares. Entonces, evidentemente hay un aprendizaje en cada obra que te llevas a la siguiente
y más cuando estás trabajando en un sitio como este, ¿no? Como un patrimonio como el de la Alhambra. Ayer la última pregunta que nos hicieron una de las preguntas de la conferencia era en ese sentido, ¿no? Decir que en cierto modo en alguna obra se veía esa influencia de otras cosas que habíamos contado previamente respecto a la Alhambra, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en concreto sobre ese tema, mm, la pregunta es, ¿qué nos enseñan los lugares patrimoniales? Vimos que todo era patrimonio, pero ¿qué nos enseñan esos lugares patrimoniales, la Alhambra, por ejemplo, en este caso, a los arquitectos contemporáneos? ¿Qué nos enseña Villa Adriana? ¿Qué nos enseña el Panteón a los arquitectos contemporáneos? Y, en el caso de la Alhambra, hablando concretamente, ha hablado del material, ¿no? Lo que dice, los sistemas, la materia, ¿no? La materialidad. Y hay un asunto, y es que la Alhambra está hecha está construida para los sentidos, ¿no? Que es algo que la arquitectura actual, la arquitectura moderna, en muchos casos ha perdido, ¿no? Que está más interesada en la forma, ¿no? Em, y sin embargo, la arquitectura de la Alhambra es una arquitectura que está hecha para las personas, para los seres humanos. Entonces es una arquitectura que se huele, es una arquitectura que se palpa, todos los sentidos se ponen, la fenomenología del... eh, y que eso conecta con otro tema, que es la dimensión simbólica de la arquitectura y la dimensión simbólica que tiene también la materia con la que se construyen las cosas, ¿no? Por ejemplo, el agua, la manera en que se utiliza el agua en la Alhambra es fascinante porque el agua puede ser en un patio festiva, en otro patio puede ser un elemento de solemnidad, en otro lado puede ser el vergel del paraíso, o en otro lado puede ser la representación de no sé qué, ¿no? Y para un químico es H2O, pero para un arquitecto en cada sitio, o para una persona, ese agua en cada patio es una experiencia distinta. Entonces, aprendemos eso, es decir, la sustancia con la que está hecha la arquitectura. Hablar de sustancia más que de detalles constructivos, de la modernidad acabó con la dimensión simbólica de la arquitectura y la convirtió en un repertorio de sistemas constructivos. Mm, Entonces yo creo que hay cierta parte de la arquitectura moderna, en nuestro caso, a mí particularmente nos interesa, ¿no? Y es recuperar la materia como, y el material, y eso lo hemos aprendido en la arquitectura patrimonial, con un valor que trasciende la materia, ¿no? Sustituir la palabra materia por sustancia, ¿no? Como las materias presocráticas, ¿no? El aire, el fuego, la tierra, el, em, construir con estos elementos, ¿no? Que ni tienen forma ni tienen, no envejecen, pero pueden adquirir tantas formas y pueden provocar tantas emociones como seas capaz tú de trabajarlas, ¿no? Entonces, esta idea de acordar todos estos temas, ¿no? En el proyecto, que no es un trabajo de planta, de ejercicio de trazado ni de geometría, ¿no? Hasta qué punto la geometría es un valor para la arquitectura, hasta qué punto yo diría, ¿no? Hasta qué punto mm, eh, son temas que están ahí, que se aprenden en estas arquitecturas, porque si tú intentas rememorar, una vez que has visitado el patio de los Arrayanes, intenta rememorar ese patio, es muy difícil, o sea, no sabes dibujar los detalles, ¿no? Pero sin embargo, sí te ha llevado las sensaciones que te provoca ese lugar, ¿no? Es decir, la atmósfera, las sensaciones, ¿no? Aunque tú no consigas fijar un detalle ni una solución. Entonces, esto me parece muy interesante y esta dimensión la tiene la arquitectura patrimonial. Sí, antes decías, hablabas de estos materiales como materiales inertes, ¿no? Que tienen esa esencia, pero ayer en la conferencia también hablaban, bueno, se veía que ustedes trabajaban mucho básicamente con seres vivos, ¿no? Porque estábamos hablando de una vegetación que aplicaban en sus diferentes proyectos y demás, que entiendo que también tiene no sé si es más complejo que trabajar con el material inerte o no, ¿no? O sea, utilizar la vegetación como material de construcción casi. Entiendo que tiene ciertas dificultades, porque no es un material, no es como la piedra que la pones y ya está la piedra, ¿no? Tienes que esperar, tiene sus ritmos, tienes que esperar a que crezca, cambia con el tiempo y demás, ¿no? Creo que eso también es un valor a la obra que ustedes hacen, que además es una maravilla. Bueno, esto de los jardines, ¿no? De que ustedes al final proponen un jardín y todo alrededor del jardín, creo que es muy interesante, sobre todo porque de cierta manera creo que nos humaniza también, ¿no? Como, mira, estamos
construyendo sin construir, ¿no? Que es un poco algo de lo que decían ustedes ayer. Es una idea muy bonita. ¿No? Esta arquitectura naturaleza, ¿no? Sí. Que esa dimensión, que la arquitectura no son objetos arquitectónicos, son relaciones, ¿no? Que fabrican paisajes. Entonces nosotros eso lo hemos aprendido en estas arquitecturas, la dimensión paisajística del patrimonio, o ver el patrimonio desde la lectura del paisaje. En cualquier caso, entender las arquitecturas como formando parte de una estructura de paisaje, de relaciones. Y que, como bien dice, da una dimensión muy humana a la arquitectura. Yo creo que esto es fundamental y aquí en las islas yo creo que esto está muy presente, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Muy... Al final se utiliza el proyecto como una manera de entablar relación entre cosas distintas, ¿no? Ya sean los elementos de la naturaleza o el elemento del patrimonio, la arqueología. O sea, al final el proyecto es lo que busca hilar toda esa historia, ¿no? Conjuntamente. Sí, bueno, tenemos un amigo en común que a mí siempre me decía, todo es paisaje y el paisaje es narrativa, ¿no? Y es esa relación entre piezas, ¿no? Siempre me he quedado con esa frase. Bueno, hay una pregunta que me gustaría hacerle porque es verdad que es curioso para mí que ustedes no han desarrollado un trabajo conjunto continuado, ¿no? Sino que parece que de alguna manera de sus trayectorias se han ido cruzando en el tiempo, ¿no? En momentos puntuales, aunque es verdad que compartís espacio de trabajo, ¿no? Bueno, y también pues vuestras formas de trabajar, vuestras lecturas, incluso ideas, pero son básicamente dos estudios que comparten lugar, ¿no? Si empiezas a ver la obra que tienen, es una especie de coworking de lo que estamos hablando, ¿no? Y además que lleva una carrera, para mí me parece como casi frenética, ¿no? Que a mí me surge la duda de cómo hacen para al final terminar coordinándose en esos trabajos que tienen de forma conjunta, ¿no? ¿Cómo funciona esta independencia a la hora de afrontar un encargo? Cuando llega un encargo a la oficina, ¿cómo se organizan? Existe, creo, a través de lo que veo, sobre todo en la conferencia de ayer, que siempre hay algo de ambos en los trabajos que parecen específicos del otro, ¿no? Pero ¿cómo se organiza el estudio? Pero es que para nosotros sucede de una forma muy natural, ¿no? Porque al final, bueno, Juan empezó antes que yo a trabajar, ¿no? Y luego yo me incorporé con él, luego pues nos van surgiendo encargos de manera independiente y ahora quizás cuando más estamos compartiendo determinados proyectos, ¿no? Pero siempre hay una reciprocidad o sea, a mí me gusta contarle todo lo que hago, me gusta hacerle partícipe de cosas y me gusta recibir la opinión, que es como, al final es como un espejo, ¿no? Y eso me sirve mucho para reflexionar sobre el proyecto de nuevo, ¿no? Y él también lo hace conmigo, o sea, me cuenta cosas de lo que él está trabajando y bueno, como que compartimos ideas, ¿no? En las cosas y yo he aprendido mucho de Juan y no sé si él aprendió algo de mí, pero yo- pero al final vamos un poco en esa línea, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ¿no? Que a veces tenemos cada uno como nuestro espacio, nuestro sitio, luego se juntan, pero sucede de una forma muy natural, no es nada premeditado, ¿no? O sea que... No, sí, yo aprendo mucho de ti, claro que sí, lo sabes. Y aprendo mucho de Carmen porque tiene mucha capacidad y sensibilidad para hacer cosas sin tener que construir, ¿no? Sí, hay momentos en que solo con mirar a una cosa, ¿no? A un elemento y organizarlo de una determinada manera, pues ya el proyecto está resuelto. Y Qué fácil parece. me parece muy fácil, pero es muy complicado, ¿no? Esa es como la energía invisible, ¿no? Esta cosa que también tiene Álvaro Siza que me gusta, y es que, que son como las líneas ocultas de los lugares, como pum, pillarle el aire y con mínimas cosas construir un universo, esto que decías tú, el paisaje lo es todo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa potencia, ¿no? Que tiene Carmen es verdad, entonces pues lo hablamos y yo pues No, pero siempre estamos como compartiendo, ¿no? Las cosas que estamos trabajando, o los temas. Hoy, mira, he visto, o ¿qué te parece este cambio o esto que se me ha ocurrido? O sea, que hay como una...
además el espacio que tienen de trabajo a mí me parece un sitio espectacular. Porque, Bueno, es que eso ha condicionado mucho también muchas cosas, ¿no? Es cuando yo digo que también he aprendido mucho porque esa mirada que él comentaba ayer sobre el sitio, el aprender a que sin intervenir, pero solo ocupando el lugar y viviéndolo y viendo cómo el propio lugar respira con lo que tú haces allí también, a nosotros nos ha enseñado mucho, ¿no? Bueno, eso es una historia que él empezó en la que yo me incorporé, ¿no? Y sin duda que ha marcado mucha forma de trabajo, ¿no? qué maravilla. Bueno, no sé si sabrán, porque claro, aquí es localmente muy nombrado, que desde hace un tiempo nos encontramos desmantelando una pieza que es fundamental, digamos, del paisaje de esta ciudad, que es la refinería de Santa Cruz, que fue la primera refinería de España. Sé que no es un paisaje a lo mejor tan agradable como el de la azucarera, ¿no? Pero sí es un paisaje industrial. Em, en el caso de ustedes, esta fábrica azucarera, la de San Isidro, casi ha trabajado toda una vida, ¿no? Tú lo comentabas en alguna conferencia que he estado mirando por ahí, que tú pasabas cuando eras estudiante y la veías, entonces te había entrado como ese amor por ella, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles de su experiencia, ¿qué recomendarían a la hora de abordar este trabajo? Porque es básicamente casi la mitad de la superficie de la ciudad que está ocupada en, eh, en ese, en esa refinería, ¿no? O sea, un poco, ¿cuáles son los principales problemas, impedimentos, digamos, que se han encontrado a la hora de mantener un paisaje o ese paisaje de la fábrica, ¿no? O sea, de cara a la gente que va a enfrentarse a esa reconversión de la refinería en otra cosa, ¿qué les recomiendan que tengan en cuenta? Sí, yo creo que, vamos a ver, El luchador. sí, bueno, yo creo que primero que hay un peligro en la ciudad, en los planificadores y políticos de las ciudades que le trasladan a la sociedad, y es que aquello que no es útil, ¿no? Aquello que eh, parece que ya no interesa o no forma parte, ¿no? Y cabe el error de hacerlo desaparecer. ¿No? Y luego nos arrepentimos al tiempo, ¿no? De lo que tuvimos y no fuimos capaces de, de ponerlo en marcha de nuevo, ¿no? Entonces, la historia está llena de arrepentimientos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos permitiría reflexionar y decir hasta qué punto la ciudad necesita, no todo tiene que ser útil en el sentido estricto, ¿no? La ciudad está llena de discontinuidades, ¿no? Y la tendencia del planificador es hacerla continua, y esto es el gran error, ¿no? Yo creo que, desconozco bien el problema, pero supongo que una refinería que estorba para el desarrollo urbano de la ciudad. Entiendo que debe ser algo así, ¿no? Y entonces lo primero es pensar que hay que arrasar, o sea, el trabajo de la sustitución. Arrasamos y desarrollamos la ciudad moderna con las nuevas necesidades. Cuando justamente este encuentro con este paisaje tan fantástico, ¿no? De industrial, mm, puede formar parte del nuevo desarrollo de la ciudad, interpretado, actualizado, adaptado, y puede ser un ejemplo de referencia maravilloso, porque está claro que los modelos de desarrollismo que se están haciendo son en todos los sitios iguales, pierden la identidad y el carácter, no dan carácter ni identidad a la ciudad, y sin embargo estos elementos podrían darle una particularidad y un paisaje propio a la ciudad. O sea, yo no conozco bien la refinería, pero apostaría por mantener la refinería y transformarla y readaptarla a los nuevos usos que requiere una ciudad. Hay un proyecto fantástico, seguro, un proyecto imaginativo, un proyecto sorprendente, un proyecto más libre, que además a la sociedad cuando lo viera le encantaría. O sea, nosotros, por desgracia, quizá en el mundo anglosajón, también los alemanes tienen una experiencia con la recuperación de espacios patrimoniales, industriales, dentro del desarrollo moderno de la ciudad, que nosotros no hemos tenido, porque nosotros hemos sido más bien un paisaje, o hemos sido un país de paisajes agrarios, ¿no? Más bien de paisajes vinculados con la agricultura, y estas otras culturas, pues, han incorporado estos modelos dentro de la ciudad. Y yo creo que lo que hay que hacer es quizá que de la planificación, el Colegio de Arquitectos podría hacer bastante por eso, ¿no? Y es mm, esa concienciación social también de que hay culturas donde mostrar, mira lo que está pasando en Alemania, en Inglaterra, cómo esto al final se convierte en lugares singulares de la ciudad,
en lugares que además recuperan una cierta memoria, o en cualquier caso son lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, ¿no? Trabajar en esto, ¿no? A mí me parece fundamental. Yo la fábrica, como comentabas, la fábrica iba a ser demolida, una fábrica maravillosa. Y gracias a mi empeño allí, realicé actividades, llevaba gente, hacía dibujos, levantamientos. Entonces, lo que hice fue poner la fábrica, el trabajo fue poner la fábrica en el mapa, ¿no? Lo que hice fue que la gente mirara esa fábrica, que nadie la miraba. Estaba allí arrumbada y nadie quería saber, lo que querían era arrasarla, ¿no? Y lo que hice fue conseguir es que la cierta energía cultural de la ciudad y tal, pusieran la mirada en ella. Y eso la ha salvado, la ha salvado. Y ahora mismo forma parte de la expectativa de desarrollo de la Universidad de Granada y de la ciudad. O sea que ahora hace falta trabajo, ¿no? Porque lo más fácil es eso, la piqueta, entrar, aplanar y de nuevo la especulación, ¿no? Es una especie de activismo, ¿no? Activismo arquitectónico. Yo creo que es un poco invertir el problema, ¿no? Y convertirlo como en la oportunidad, ¿no? Más que en el problema, en la oportunidad. Pero sobre todo, hay una cosa importante que tú has dicho y es que alguien se ponga a pensar sobre ese lugar sin necesidad de decir, bueno, ¿cuál es ¿a quién le encargan el proyecto? O cualquier... No, porque muchas veces es descubrir los lugares y a la gente hay que ofrecerle cosas, ¿no? Entonces, tú no, a lo mejor la gente no entiende que aquello tiene un valor por sí mismo hasta que no le dice por qué puede tener ese valor, ¿no? O en qué puede ser la oportunidad de este sitio. Y para eso hace falta que alguien dé el paso, ¿no? Juan ha sido allí como un motor de lucha y constante y bueno, con mucho tiempo dedicado de forma altruista, ¿no? A este tema. Y yo creo que no es solo mirar y decir, o decir que esto tiene que salir de otra forma, ¿no? Sino decir cómo puede ser esa otra forma también, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, veo como que hay una especie de como mirada entre activista y también pedagógica, ¿no? De enseño, muestro para que se aprenda que esto tiene un valor, ¿no? Aquí es curioso, en los años 70, ahora como hemos estado estudiando la historia del edificio con todo esto del aniversario, había un movimiento entre ciertos arquitectos bastante conocidos aquí de la isla, Carlos Suárez, Sebastián Matías y demás, que llevaban el área de patrimonio histórico, que hacían acciones casi de guerrilla. Ellos cada vez que veían que se iba a tocar por parte de algún poder político, en el 70 y algo, algún edificio patrimonial, empapelaban la ciudad diciendo no más atentados, no destruyan esto, no sé qué, y lo hacían de motu propio, jugándosela en esas épocas. Y a veces me da pena, parece que en cierta parte, a lo mejor las nuevas generaciones hemos perdido un poco esa reivindicación, ese activismo de, hombre, el patrimonio también es cosa nuestra, de los arquitectos, ¿no? En plan, vamos a intentar salvar esto. Y con respecto a la refinería, hay un proyecto muy interesante que seguramente conozcan, que es el Espacio Cultural del Tanque, que es donde expusimos la obra de Carmen, que es una obra de Fernando Meni, que es un arquitecto espectacular que tenemos aquí. Y que realmente pues revalorizó, bueno, convirtió digamos, un espacio, entre comillas, residual de esa refinería que quedó fuera cuando se hicieron los planes de ampliación de la ciudad, en quizás yo creo que la mejor sala de arte contemporáneo para exponer de la isla. Y la verdad que es un espacio que les recomiendo si pueden pasar por allí porque es espectacular. Pero puede ser para espacios culturales, pero puede ser también para vivir, Sí, sí. puede ser también un sitio, un parque, Mm. puede, puede ser un espacio para la universidad, para investigar, un sitio, yo qué sé, de participación ciudadana. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a pensar eso y llevarlo al planeamiento y hacer una labor, no sé, del colegio, a lo mejor hacer un seminario de conferencias sobre recuperación de espacios industriales incorporados a la ciudad moderna que haya en el mundo, que hay un montón de ejemplos, y que la gente de la ciudad, el ciudadano sea consciente de que forma parte de que esto no es algo nuevo ni diferente, sino que forma parte de una historia ya, y eso tranquiliza a la gente y le ve las posibilidades, porque ahora la gente lo ve como lo que es, una cosa, un almacén abandonado ahí y que estorba, ¿no?
Y entonces esa conciencia yo creo que Que no todo el mundo tiene la capacidad de poder imaginarse las cosas ni de la otra manera. formación, ni... Es muy importante esto. Nosotros, por ejemplo, para la azucarera hemos estado haciendo un trabajo también de buscar qué otros casos de recuperación similares a lo que se pretende hacer allí, pues se han puesto en marcha últimamente en Europa, incluso en América, ¿no? Y es fundamental eso, porque a lo mejor algo que para ti, para un arquitecto, es más fácil visualizar, pues yo creo que es importante eso que tú has dicho, esa labor pedagógica, ¿no? De decir, mira, es que esto puede ser esto otro, ¿no? Fíjate cómo lo están haciendo aquí. O es muy importante porque pensamos que cuando tú dices, no, ese sitio es fantástico y todo el mundo nos entiende, pero no, no es verdad. Hay gente que dice, estás loco, pero si esos son unos depósitos, ¿no? No, no hay más, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa labor de mostrar también la oportunidad, ¿no? Mm. Sí, un poco en relación a esto, a la pedagogía, a la enseñanza, ¿no? Creo que ya no por casualidad, todos los que habéis sido invitados, realmente tenéis una relación bastante estrecha con el mundo universitario, ¿no? Con la academia, en vuestro caso, pues con la Escuela de Granada, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre la docencia y el mundo profesional, ¿no? ¿Tiene alguna influencia una sobre la otra? ¿Se refleja algo? Entiendo, vuestro trabajo que es tanto de investigación, entiendo que bebe de los dos mundos, ¿no? ¿Cómo se coordina esto? Yo, bueno, claro que la hay, ¿no? Porque al final uno enseña como trabaja también, ¿no? Y nosotros pensamos mucho que todo lo que hacemos como arquitectos es fundamental para nuestra labor como docentes, ¿no? Es como, vuelvo a la medicina, el médico que no opere y tenga que enseñar a sus alumnos cómo hacerlo. Entonces, eh, hay en un sentido está clara vamos, no la influencia, sino como el trabajo continuo, ¿no? Que va de la calle al aula, pero en el otro también lo hay, ¿no? Porque yo creo que en el aula es un momento en el que puedes reflexionar sobre muchas cosas que a lo mejor en el día a día no te da tiempo, ¿no? O no te paras. Entonces, a mí la escuela me sirve también como un lugar para plantearme cosas muy distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, a los alumnos me gusta no llevarlos a todos por el mismo camino, ¿no? Yo puedo estar trabajando en un sitio y tener a lo mejor una idea clara de cómo yo haría un proyecto allí, pero no me gusta como dirigir lo que ocurre en el aula hacia lo que yo creo que es mejor, ¿no? Sino dejar como una cierta libertad para que cada uno encuentre un camino y luego reconducir ese camino en la medida, claro, que ya el criterio que yo puedo tener más claro, ¿no? Para poder enseñarles también. Pero a mí me gusta mucho que en el taller haya como proyectos muy distintos sobre un mismo lugar y aprendo mucho de eso, ¿no? Porque me pongo en situaciones que a lo mejor por mí misma nunca me hubiera puesto, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que revierte luego también en el trabajo, porque de pronto descubres pues que hay otros caminos, ¿no? Y que puedes llegar a otros sitios de distintas maneras, ¿no? Sí, es cierto que esto que has dicho, que hay un camino que va para allá, en tu estudio trabajas a veces de una manera intuitiva o incluso con cierto riesgo, ¿no? Mm. Em, pero cuando llegas a la universidad, sería un error convertir a los alumnos en discípulos tuyos que te imitan, es lo peor. Y eso implica que tienes que tener una mente mucho más abierta, como ha comentado Carmen, dar libertad al estudiante y al mismo tiempo ser capaz de explicar y justificar y dar sentido a eso que tú estás haciendo en tu estudio de una manera mucho más, digamos, personal, ¿no? Podríamos hablarlo entre comillas, ¿no? Entonces, ante ellos no se puede hablar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que dar un sentido crítico incluso a lo que tú haces, ¿no? Entonces, ahí te enseña a ser más crítico con tu trabajo cuando tienes que ponerte delante del alumno y a la vez llevar tu experiencia es imprescindible, porque si no, no sé qué se va a enseñar, ¿no? Proyecto arquitectónico, ¿no? Bueno, para terminar y cerrando, quería aprovechar, bueno, este año en el que nos encontramos, que es el 50 aniversario del edificio al que les hemos invitado,
para hacerles una pregunta que es muy grande en realidad, que es cómo creen ustedes que debería avanzar nuestra profesión para seguir siendo relevante en otro medio siglo, ¿no? En plan, ¿cuáles deben ser los objetivos de nuestro gremio un poco los próximos 50 años? Bueno, hay una cosa que me parece fundamental y es no perder la esencia de la arquitectura. ¿Esto qué quiere decir? Pues mm, no mercantilizar la profesión, en cierto modo, ¿no? Que yo creo que está pasando. Y seguir siendo una profesión que fundamentalmente una profesión creativa y una profesión cultural, porque al final la arquitectura crea cultura también, ¿no? Y me parece importante, ¿no? que el arquitecto mantenga como esa esencia proyectual, que es lo que hace la profesión específica respecto a otras profesiones técnicas. Y es complicado, ¿no? Porque cada vez las empresas de arquitectura son empresas más grandes, y todos estos temas del código técnico y del BIM y todo no ayudan mucho a eso, ¿no? Porque el arquitecto se convierte casi como en una pieza más de un equipo. Pero creo que ahí está un poco la lucha, ¿no? Cómo seguir manteniendo la esencia del arquitecto frente a estas otras especialidades técnicas y no perder esa esencia creativa, ¿no? de la profesión. Perdón, ¿podrías repetirme? La pregunta es respecto de dice, de la formación de la universidad o En No, general, en ¿cómo general. creen que debería el avanzar la futuro. Todo profesión en los próximos 50 años? está complicado porque es muy complicado porque no sabemos, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que hoy se dice que la arquitectura está muy mal, ¿no? Y es cierto, la arquitectura no está mal, lo que está mal es una sociedad que no está interpretando bien o no tiene una consideración adecuada hacia la arquitectura. Yo creo que es lo que está pasando. Y la arquitectura es buena, y, toda la época son crisis, lo vemos siempre, pero el problema es una sociedad, yo creo que el problema no está en los arquitectos, solo está en que habría que reorganizar esto de otra manera para que la sociedad entienda lo que hace un arquitecto y que lo pueda hacer muy bien y que demande un arquitecto con su capacidad. Porque hoy en día pues, hay una confusión enorme sobre estos temas y parece que incluso el arquitecto es un problema, ¿no? Cuando al final un arquitecto lo que te hace es resolver los problemas. Es justo lo contrario, pero la sociedad no lo entiende así. Entonces cabe el error de que el arquitecto entre en ese juego y acabe perdiendo lo que me ha dicho su propia esencia, es decir, aquello que te hace distinto al resto de otras disciplinas. Y es esa capacidad. Es decir, un arquitecto tiene que saber dibujar, si no, un arquitecto tiene que saber proyectar, un arquitecto tiene que saber mm, relacionar cosas, conectar y relacionar temas. Somos los únicos que podemos hacerlo. Todas las carreras, todas las disciplinas han tendido a la especialización y el arquitecto todavía, yo creo que es la única, por no decir de las pocas, la única que todavía es una disciplina integradora, ¿no? Entonces, en el momento en que perdamos eso, pues ya sobramos, ¿no? Ya porque cualquier cosa lo puede hacer un ingeniero, o lo puede hacer no sé qué, al final tú, justamente esa capacidad, ¿no? de integrar. Entonces yo creo que es complicado porque sobre todo tiene que ser que la sociedad lo pida, ¿no? Porque si no lo pide, pues para que hace falta mucho trabajo desde los colegios de arquitectos, del Consejo Superior, mm, y de una formación también de la ciudadanía, que eso trasciende ese listado, ¿no? Porque se estudian matemáticas, se estudia física, pero no se estudia la importancia de la arquitectura y lo importante que es para tu vida vivir en unas condiciones dignas, buenas, saludables. Eso no se estudia, la gente no, todo tiene unos precios terribles, la especulación, sé que esto es complicado, ¿no? Fíjate si es tan así con lo que dices que el Colegio de Granada tuvo que poner una campaña este año en marcha que era ¿para qué necesitas un arquitecto?, ¿no? O sea, fíjate si es simbólico esto, ¿no? Para explicarle a la gente un poco eh, qué, qué podemos ofrecer, ¿no? Como profesionales. Sí, yo por ejemplo, pienso, o sea, en esta sociedad,
un gran médico que está formado, la inversión económica que hay que formar un gran médico en la universidad y sale un médico fantástico, bien formado, ¿eh? Y la sociedad podemos decir que está preparada para recibir a ese gran médico, ¿no? Pero cuando tú formas a un arquitecto, una arquitecta muy bien, o sea, imagínate, alguien que está, bueno, plenamente formado y se lo entregas a la sociedad lo destroza. La sociedad lo destroza, es decir, le crea problemas. Es decir, alguien que sabe le dice, no, esto hay que hacerlo así, para hacer un proyecto hace falta tiempo, esto vale un dinero, ¿no? Porque si se hace bien vale un dinero. No, la sociedad quiere que todo sea muy rápido, que no hace falta que el arquitecto piense mucho, ¿no? Claro. Sea el más económico, el más rápido, son como las claves, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Pues yo creo eh, que no es tanto está en el propio arquitecto que está, ¿no? Sino en qué es lo que, en una sociedad qué es lo que espera que tú le des, ¿no? ¿No? Algo así, para que te lo pida, ¿no? Porque yo creo que es algo que trasciende la propia profesión del arquitecto, ¿no? No, yo creo que nos vamos a quedar con esa idea o con esa esperanza, ¿no? De que la sociedad empiece a demandar y a ayudar también a estos arquitectos jóvenes que van saliendo y que están tan bien formados, pues, a culminar sus carreras. Les agradecemos que hayan venido y que además se hayan prestado también a esta entrevista. Y nada más, continuaremos el próximo día pues, con nuestro siguiente invitado, que son el equipo del Sol 89.